Bienvenidos a una entrevista veraz muy distinta, porque el personaje es inusual, es un transformador. Mario Alonso Puig es recontra conocido, por lo menos en castellano, también en otros idiomas, por sus conferencias, sus libros, más de 10, todo el material que se exhibe constantemente en YouTube. Algunos fragmentos van a ver a lo largo del programa, pero más por la expectativa que generó esta semana en sus dos conferencias extraordinarias. En Quito, más de 2.000 personas; en Guayaquil, más de 800, porque las circunstancias eran distintas. De las 2.000 en Quito, 500 fueron llevadas por Stephanie Spin. Eran madres todas, mujeres todas, de manera gratuita a asistir allí. Y especialmente por el tema que nos propuso desde hace un par de meses. Haz lo imposible. Tacha el haz lo posible. Y de cómo en su conferencia desarrolla esa tesis, esa motivación, pero además ese ejercicio con quienes asistieron allí. Tengo testimonios maravillosos de alguien que fue de Machala a Quito, quiso venir a Guayaquil, y la compañía estaba, te digo, la conferencia estaba sold out. Me dejó un hermoso rosario de regalo, le dio otro a él, en fin. La próxima hora está dedicada a entender y explorar mejor su pensamiento. Les recuerdo que nos pueden seguir para eso por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos también en Stream TV Cable, que es Canal 15 de Vito TV, o si prefieren alta definición 709. En DirecTV el canal es 124, corresponde a Manavisión. Señal abierta solo en Manaví. En Estados Unidos llegamos por Macro Digital. También en España, en Hispasat por Macro Digital, y en Ecuador nos ponen varias provincias, en especial Galápagos, donde va a ir Mario Alonso después de esta serie de conferencias. Las dos radios de mayor cobertura en el país que producen el programa: Caravana 750M y Blue 88.9 FM. Alborada en Imbabura es 90.3 FM, y el reprise solo lo hace Extrema 92.5 FM para Cotopaxi, Tungurahua, desde Ambato. Dicho eso, cuando volvamos, Mario Alonso Puig. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este Veraz Especial llega a ustedes gracias a Banco del Pacífico, Universidad de Especialidades Espíritu Santo, UES, Interagua, Fogo de Chão, Banco Bolivariano. Esta es una ocasión y un privilegio especial, y no me voy a detener en lo que ya conocen ustedes de Mario Alonso Puig. Me han explicado que se dice así, decimos Puig. Ni en toda la sabiduría que ha difundido y compartido, sino explorar un poco más en el cómo. Porque es fundamental para mí arrancar en esta entrevista, o mencionar muy al principio de esta entrevista, como ustedes notarán, el concepto de lo imposible, porque así se llamó su conferencia, tanto en Quito como en Guayaquil. Haz lo imposible. En el anuncio veo que tachaban la IM de imposible. Haz lo posible. Él mismo nos convocó de esta manera. En esta conferencia te invito a un viaje lleno de descubrimientos. No se trata solo de escuchar, sino de experimentar juntos una transformación desde dentro. Juntos exploraremos cómo liberarnos de esas creencias que nos han limitado durante años. Cómo trabajar en lo invisible, en aquello que no se ve, pero que determina lo que conseguimos. Cómo reinterpretar las situaciones difíciles para convertirlas
en oportunidades de crecimiento, mejora y evolución. No se trata de poner solo el foco en el destino. Se trata sobre todo de aprender a caminar por un determinado camino, porque es en ese caminar donde iremos conectando con nuestro verdadero potencial, aprenderemos a desplegarlo y a hacerlo florecer. Fenomenal, te inspira algo muy profundo, muy de reflexión. Imperdible, lo volvería a repetir cada vez que él venga. Todos quienes van a sus conferencias, leen sus libros, reproducen sus videos, les sume primero una fascinación por las puertas que abre. Y de lo que he hablado, en muchos de ellos una frustración, porque los efectos no son inmediatos. Mario Alonso, gracias por venir al Ecuador, por todo lo que nos has dado y sigues repartiendo. Y para que esa siembra sea más útil, empecemos definiendo qué es lo imposible. La conferencia se llama Haz lo posible, echando el IM. ¿Qué es lo imposible? Es desafiante definir qué es lo imposible, porque todo lo que creemos que es objetivo tiene un componente subjetivo. Hay muchas personas que creen que objetivamente algo es imposible y eso lo ven así porque subjetivamente lo hacen imposible. Lo imposible no es lo absurdo. Lo absurdo es aquello que repele a la razón. Es absurdo que yo piense que moviendo mis orejas puedo volar. Repele a mi razón. Lo imposible no es algo que repele a la razón, sino que la sobrepasa. Y para eso tú propones abordar el cerebro como una herramienta e instrumento de viaje de otra manera. ¿Cuál? Hay dos visiones fundamentalmente distintas, yo diría que radicalmente distintas, de entender la conexión entre el cerebro y la mente. Hay una serie de neurocientíficos muy reconocidos y los que yo siento aprecio y respeto, consideran que la mente es un producto del cerebro. ¿No? Es decir, la actividad neuronal daría como producto los pensamientos, los sentimientos y las emociones. Hay otros neurocientíficos y otros investigadores, entre los que me incluyo yo mismo, que consideramos que el cerebro es muy importante en estos procesos, en estas situaciones, pero la mente no es un producto, la mente es un proceso en el cual interviene el cerebro, por supuesto, en el cual interviene el cuerpo, por supuesto, en el cual interviene la cultura, naturalmente, y en el cual interviene algo que trasciende los sentidos y de lo que se ha hablado desde hace siglos, llamémosle campo cuántico, Jung le llamaba inconsciente colectivo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno cree que toda la actividad mental procede del cerebro, no está utilizando una serie de recursos que van más allá de la neurociencia. Hoy sabemos perfectamente que el cuerpo tiene sabiduría, sabemos perfectamente que el tubo digestivo es capaz de procesar información de extraordinaria complejidad. Se sabe que el corazón, aparte de ser una bomba que moviliza la sangre, tiene la capacidad de afectar a la actividad cerebral y a la actividad del cuerpo entero, no ya llevando sangre, sino influyendo en liberación de determinadas hormonas. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces cuando nosotros exploramos nuestras habilidades cognitivas, decimos, no, yo es que a mí me falta capacidad, no tengo suficiente memoria, y no se entiende que la mente necesita del cerebro, pero la mente es mucho más que el cerebro. Esto parte por reeducarnos entonces, Por reeducarnos y por por reconceptualizar al ser humano como tal. es un cambio de paradigma, es un cambio de paradigma. Y te voy a poner otro ejemplo muy sencillo, Carlos. Si yo te digo, ¿en qué órgano piensas cuando hablamos de respiración? ¿Tú qué me dirías? Pulmones. Pulmones. Ahora, si yo te pregunto, ¿los pulmones son lo único que intervienen en la respiración? Claro que no. Claro que no. La célula respira. La célula toma oxígeno y elimina CO2. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que la respiración necesita los pulmones, pero no se puede explicar solo a través de los pulmones. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un paradigma
Es un paradigma muy estricto, muy mediado por la mente analítica, donde todo se quiere explicar en base a la materia, en este caso algo que trasciende la materia, como es la mente, con los pensamientos, los sentimientos y las emociones, se quiere convertir en un producto exclusivo de la actividad cerebral. Y hay otro paradigma que afortunadamente es el que se está desplegando cada vez más, donde entendemos que los procesos mentales necesitan del cerebro, pero no emergen del cerebro. Para volver al principio, entonces, para que alguien sea capaz de hacer lo imposible, debe primero entender lo que acabas de explicar, y segundo, creer en eso. ¿Cómo hacemos para que se lo crean? Me lo dijo este señor, lo ha vivido, que era médico, que ahora es un transformador espiritual, como sea que te quieran conceptualizar, yo creo que todas las categorías te quedan cortas. ¿Cómo hace para creérselo una persona? Pues es una pregunta fascinante que yo empecé a hacerme hace tiempo. Ajá. ¿Cómo cambia uno lo que cree? No ya cómo se cree algo nuevo, sino cómo se dejan de creer cosas que se han mantenido estables durante mucho tiempo. Tú sabes perfectamente, Carlos, que hace 500 años el mundo en su conjunto creía que la Tierra era plana y tras el horizonte había un precipicio y no había otro. Y caías, Y correcto. creías. También sabes que cuando miraban al Sol veían que el Sol se movía y entonces toda la teoría geocéntrica era el Sol se mueve, la Tierra está quieta. Hasta que nos dimos cuenta, gracias a esos locos que rompen los límites, que más allá de la línea del horizonte no había un vacío, sino un continente maravilloso. En tu caso concreto, ¿cómo te diste cuenta? ¿Cuál fue el disparador, el momento? Las creencias yo las he cambiado fundamentalmente a través de 3 sistemas. El primero a través de la reflexión, que es algo más que el pensar. Reflexión es un pensar que va precedido del silencio. Reflexión es un pensamiento automático, Sí, que no señor. trae nada nuevo. En segundo lugar, a través de vivencias que he tenido, de vivencias donde ha chocado, Ya como médico, cuando ejercías por supuesto, la cirugía por supuesto, y estudiando medicina, y estudiando medicina. donde ha chocado la realidad con el mapa que yo tenía de ella. Ajá. ¿De qué manera? ¿Un ejemplo? ¿Un caso? Pues, por ejemplo, recuerdo una situación en la que yo me enfrentaba a un examen de una asignatura que a mí me espantaba, que era la ginecología. No porque sea una asignatura espantosa, es una asignatura preciosa. Tuve unos profesores muy mejorables. Y tú sabes, Carlos, que muchas veces el amor a una asignatura depende del amor a un profesor. Sí, claro. Entonces, no tuvimos fortuna con los profesores y yo, la verdad es que fui relegando el estudio de la ginecología porque había otras cosas que me interesaban mucho más porque tenía, entre otras cosas, profesores mejores. Hasta que llegó un momento en el que me encontraba a 4 días del examen. Tenía que estudiarme, yo había hecho ya mis prácticas, esto era ya un examen ya teórico, y tenía Tratados, unos volúmenes, tratados, típico de la los profesores- medicina. los tratados del profesor Botella y Usía, que era el Ajá. catedrático, de color verde, y cada vez que me ponía a leerlos no se me quedaba nada, absolutamente nada. Era imposible, era frustrante. O sea, estaba a 4 días del examen, primer día me pongo, paso la página y ya no me acuerdo de nada. Paso la página y no me acuerdo de nada. Consigo acordarme de algo, paso 3 páginas, no me acuerdo de nada. Y así fue transcurriendo los 2 ¿Hasta primeros qué? días. Quedaban 2 días ya para el examen y han pasado 2 días, 0 de éxito, no recordaba nada. Quedaban 2 días y al siguiente tenía el examen. Y ese día me acosté, después de todo un día de frustración, intentando acordarme de eso. Y en el sueño me ocurrió una cosa. En el sueño tuve una experiencia en la cual pude entender lo absurdo que era que estuviera angustiado por un examen de ginecología cuando el mundo era tan hermoso. Ah. Yo nunca había tenido una experiencia igual en mi vida, fue algo sobrecogedor. ¿Y fue soñando? Sí, fue soñando. ¿Cómo la recordabas luego conscientemente? Fue soñando y además, bueno, esto más lo he contado en público, Qué bueno. o sea que va a ser la primera Ya, vez que primicia. lo voy a Ya. contar.
Mi impresión. Me acosté con el mismo nivel de angustia, porque ya solo me quedaban 2 días y era imposible. Y me vi de repente corriendo en una playa, en el agua, pero había poca profundidad. Y me empecé y me caí, entonces me quedé mirando, o sea, me volteé, me caí, me volteé y vi un paisaje maravilloso. Y en medio del paisaje escuché una voz que fue: ¿cómo es posible que estés tan angustiado por un examen de ginecología cuando el mundo es tan hermoso? Eso es lo que recuerdo. Qué formidable lección. Me levanté ¿Ya? y yo era otro. Ajá. Nunca había experimentado algo igual. Tenía memoria fotográfica. Hacía así y la página se me quedaba. Así y la página se me quedaba. Ok. Seguía así. O sea, los 2 tomos eran fácilmente 1000 páginas o algo así. En total, los 2 tomos. O sea, o sea, yo recuerdo, yo estudiaba en la cocina de mi casa porque tenía una mesa más grande que el que yo tenía en mi cuarto. Recuerdo un momento en el que dije: esto que me está sucediendo es imposible. Fascinante. Pero está sucediendo, aprovechémoslo. ¿Cuál fue el tercer paso? Ese fue el segundo. El primero, silencio que te lleva a la reflexión. El tercero, estamos averiguando cómo te sucedió esto a ti. ¿Cómo descubriste esto? El tercero, o sea, para mí una cosa muy importante para que se abriera ese portal que te conecta con algo más profundo, bueno, saqué una nota espectacular en el examen, para que se abra ese portal, fundamental no tirar la toalla. Yo tengo claro que no tiré la toalla. No rendirse. No me rendí. Yo, a pesar de que ya era imposible, porque me quedaban ya 2 días, y durante 2 días históricos que no había aprendido nada, que voy a aprender lo nuevo. No tiré la toalla. Estaba dispuesto a seguir los otros 2 días pegado a los libros, aunque no me quedara con nada. Y yo creo que eso es muy importante porque ahí se abre un espacio. Hemos empezado así esta entrevista con Mario Alonso Puig sobre haz lo imposible, cómo entendió, aprendió, se compenetró él en ese camino. Cuando volvamos, ¿cómo pueden hacer ustedes? Te luce mejor si te sale gratis. Usa la débito del Pacífico y tu compra puede salir gratis. Úsala en todos lados. Banco del Pacífico. Latitud Cero, cerveza artesanal. Solo en Fogo de Chão, restaurante. En Hotel Marriott, Quito. Desde julio 25, en el Alhambra, San Borondón. Recuerden ustedes, en una comparecencia en Ver a su manera, Stephanie Spin describió cómo el contacto de ella con Mario Alonso Puig le dio sentido al desafío que había encontrado en su vida. Cuando tú me preguntabas en ese propósito, en ese sentido, cuánto él me ayudó, él me dijo, hay una cosa que yo sí creo que no te puede contar un diagnóstico y a nadie, y es la sentencia que recibes, pero que solamente el amor cura. Otra cosa que muchos, si no lo viven, no lo podrían vivir con el cliché. Y yo te diría que hoy vivo una historia de un día a la vez donde el amor me cura, pero como tengo este reloj gigante que tú tienes aquí, pero el mío es así de grande, así de más grande que el tuyo, aprendo a vivir sabiendo que cada hora que yo tengo tiene que valer la pena. Esta hora conmigo tiene que valer la pena, porque si no, el reloj no puede ser un día más, sino un día menos. Mario Alonso Puig es nuestro invitado especial y la ocasión de su presencia en Guayaquil. Estuvo también en Quito, más de 2.000 personas. En la de Guayaquil se vendieron, porque era un auditorio más pequeño, enseguida sold out, más de 800. Se decía que su presencia fue la ocasión para lanzar la certificación en habilidades
de emocionales aplicadas, así se llama. Certificación en habilidades emocionales aplicadas, voy a tener que entrar. Porque es una formación 100% online, pionera en el país. Lo hacen con la UES, la Academia en Busca de Sentido. Ah, para entrenarnos en competencias como resiliencia, me cuesta menos. Regulación emocional, me cuesta mucho. Liderazgo interior, me cuesta algo. Comunicación consciente, más o menos. Gestión del estrés, pero algunas otras habilidades emocionales. Pero lo interesante, esta alianza de UES con la Academia en Busca de Sentido, está convencida de que estas son las habilidades más necesarias hoy, tanto a nivel personal como profesional. Porque creen, y aquí viene lo fascinante, que una sociedad emocionalmente más sana es también una sociedad más empática, más justa y más humana. Y para ellos, Mario Alonso Puig encarna todo lo que promueven. Transformación desde el alma, desde un propósito. Una entrevista que tuvimos hace pocas semanas con Stephanie Spin explicó eso. O quizás ni siquiera me he planteado el para qué estoy. Yo siempre digo, ¿qué van a decir, Carlos, en tu funeral? Soy feliz, pero no me llena. Tú sí sabes qué van a decir en tu funeral en una línea, pero ¿cuántos de ustedes en verdad saben cómo quieren que se diga Daniela, José, Luis fue, no trabajó en, no, fue, ¿qué fue? Porque es distinto tener, hacer, que ser. Entonces lo que se va a contar de nosotros en el funeral está muy conectado con ese propósito, que grandes expertos como María Alonso y ellos me entrenaron un poco en eso, pero yo descubrí algo que quizás sí llegó con la discapacidad, y es que el talento sin propósito se desperdicia. Y yo estaba muy ensimismada en el talento. Es durísimo decirlo. El talento sin propósito se desperdicia. Qué maravillosa confesión. Ahora vuelvo al tema central de la conferencia que lo trajo aquí. Y que es el fascinante de todos los libros, chats, YouTube, entrevistas que ven de él. Y a mí me ha seducido esta posibilidad de que pueda hacer lo imposible. Y él comenzó diciendo que para empezar, lo imposible no es lo irracional. Lo imposible tampoco es lo mágico. ¿Cómo sé yo entonces o cómo descubro que lo que yo creí imposible, sin que sea algo, como tú mencionabas, no es que bates las orejas y sales volando? Lo que creí algo imposible para mí, lo puedo hacer. Y tiene algo que ver con la edad. Son casi contemporáneos. La forma en la que sabes que algo que para ti era imposible se ha hecho posible es por lo que genera en ti. ¿Qué es lo que genera en ti? Sorpresa, asombro, sobrecogimiento y profunda gratitud. Porque no es algo esperable. Si fuera algo esperable, te alegrarías. No te generaría una sensación de asombro, tampoco de sobrecogimiento, ni de tanta gratitud. Estarías contento, pero tendrías tantísima gratitud. Esos son los frutos por los que se reconoce que lo imposible se ha hecho posible. Porque te quedas con la boca abierta. Dices, ¿y esto cómo ha sucedido? Y cuando se lo comentas a alguien dices, esto no te lo vas a creer. No te vas a creer lo que me ha pasado. ¿Y cómo despierto eso? Tú dices que todos tenemos una luz interior, por ejemplo, que al rato que encendemos la luz, empezamos a ver el camino. ¿Cómo enciendo mi luz? Fíjate, Carlos, no hay que encender la luz siempre está encendida. Lo que hay que quitarse es el velo que tenemos delante de los ojos, que nos hace creer que estamos en una habitación a oscuras cuando la habitación está iluminada. Por tanto, no se trata de encender la luz, se trata de superar, trascender, ir más allá del velo. ¿Qué me pone el velo? ¿Qué es el velo? El velo lo describen hace ya miles de años la literatura sapiencial hindú, le llaman Maya, es el gran espejismo. Nosotros, en el lenguaje más moderno, podríamos llamarlo el yo ilusorio, yo egoico o ego. El velo es una interpretación de la realidad que llega a tener tanto peso que para nosotros tiene más valor que la propia realidad. Imagínate, para que nos podamos entender, ya que es un lenguaje que es un poquito escurridizo. Imagínate, Carlos, que yo tuviera un mapa. Y ese mapa describe parcialmente una realidad. Lo que no cabe duda es que lo más real no es el mapa, es la realidad. El valor de un mapa es la precisión con la que transmite una realidad. Correcto, una descripción aproximada. Una descripción lo más aproximada. Entonces, ¿qué sería lo lógico? Sería lo lógico que cuando yo entro en contacto con la realidad,
y me doy cuenta de que hay aspectos del mapa que están incorrectamente trazados, yo cambio mi mapa. Si tú ves los mapas de la Tierra hace 600 años, Correcto. no tienen nada que ver con lo de ahora. Pero ¿qué es lo que hace Maya? ¿Qué es lo que hace el velo de la ilusión? ¿Qué es lo que hace el yo ilusorio, el ego? Es algo muy curioso. Dice que quien está mal es la realidad. A ese extremo. Es extremo. Ok. Y como la mente es la que procesa la realidad, al final lo que más peso tiene en mí no es lo que me muestra la realidad, sino lo que yo decido creer es verdad. Y ese es el tema, claro. Esto es muy desafiante porque estamos separando algo que uno no lo ve separado. Uno dice, no, pero no ves que esa es la realidad. Y otro dice, pero no, si la ¿Ese realidad es otra. proceso puede descubrirse solo? Se puede descubrir solo. Hay personas que lo descubren solo, hay personas que se les cae el velo de los ojos de alguna manera y entonces entran en otra experiencia de lo que es la propia vida. Hay personas que el velo se va cayendo. Es como si utilizáramos en vez de la analogía del velo, imaginemos la analogía de un muro, ¿no? Hay personas que de repente se cae el muro y ven lo que hay detrás del muro. La mayoría de los que he hablado en tus conferencias me dicen, a propósito de la símil que acabamos de hablar, que el velo se les cae en tu conferencia, que el velo se les cae cuando leen un libro, el velo se les cae a charlas tuyas de 2 horas en YouTube, cuando le ponen atención e interés a fondo a eso. Pero la mayoría me dicen también que luego no sé cómo seguir. Es decir, este hombre me abre una puerta y me muestra un camino, pero no sé cómo caminar. Vamos a ver, cuando, cuando el velo se cae o el muro se cae, lo que a veces sucede es que ese velo ya no está o ese muro ha desaparecido. Pero ¿qué pasaría, Carlos, si ese velo o ese muro fueran muy insistentes y quisieran volver a reconstruirse? Entonces, ¿cómo evitas que eso suceda? Teniendo siempre presente que hay otra realidad. Por eso el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Ok, ¿Sabes? Yo puedo... el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Es estar permanente atento y cuando ves que el muro se está queriendo volver a reconstruir, Ok. tú haces el quitar de nuevo ladrillitos para que se vaya cayendo el muro. Otro detalle, para quienes hayan leído su biografía y si no lo han leído, háganlo. La gente ve ahora a este Mario Alonso Puig, pero no fue así siempre. De lo que yo he investigado, esto fue un proceso en él. Él mismo acaba de escribir el ejemplo de el tiempo que le tomó y la circunstancia especial que vivió para poder asimilar las clases de ginecología. El Señor no es un mago, el Señor es un transformador. Entonces, no es que ustedes ya por leer, ver, asistir, etcétera, esperen al día siguiente un resultado distinto. Él acaba de decir lo que tiene que hacer. El precio de la libertad es la vigilancia permanente. Y el precio de la felicidad, El precio de la felicidad, ¿existe eso? sí, hay que pagar un precio. ¿Tú eres feliz? ¿Siempre? Siempre que estoy conectado con mi yo profundo. Cuando me desconecto con el yo profundo puedo tener bienestar subjetivo, puedo estar cómodo, no experimento la felicidad. ¿Ha oído tu maravillosa esposa esa definición? O sea, no eres feliz cuando estás con ella, sino cuando estás con tu yo profundo. No, claro, vamos a ver. Ah, no puede ser. No, es que nosotros tenemos que Qué distinguir, maravilloso esto. nosotros tenemos que distinguir muy claramente lo que es el bienestar, el goce de los sentidos, de lo que es el gozo del corazón. ¿Qué es ser feliz entonces en ese sentido? Ser feliz es descubrir realidad. En el momento en el que tú descubres quién eres en realidad, en el momento en el que tú entiendes que tu esencia, lo que realmente te define, es unidad, verdad, bondad y belleza, como lo describió perfectamente Aristóteles, pues te das cuenta de que no tienes que tener miedo. Te das cuenta de un montón de cosas. Ahora bien, Fascinante. no es incompatible Ok. que tú desde el yo profundo sientas la conexión con otra persona como es tu mujer, un amigo, un ser Un querido, hijo. un hijo, es decir, ¿Ya? tenemos una tendencia a decir lo uno o lo otro, Ya, es lo uno y lo otro. ¿qué es el yo profundo? Dice, siempre que me conecto con mi yo profundo. Es muy fácil de entender. Otra cosa es vivirlo.
Carlos, tú imagínate que yo tengo 4 años y estoy en la playa. Esta hoja de papel es la arena en la playa, ¿vale? Y entonces yo tengo un palito y empiezo a hacer un dibujo. Tengo 4 años y hago un dibujo pues muy sencillito, ¿vale? Es un dibujo mío. Es ¿Ya? como un autorretrato en la playa. Orejón de paso. Y entonces aquí viene lo interesante. Aquí, en lugar de decir, esto es un dibujo que he creado, digo, este soy yo. Entonces, cuando una ola llega y quiere borrar el dibujo, yo le intento impedir, ¿Mm? porque es mi dibujo. El yo profundo no es el dibujo, el yo profundo es el artista. La pregunta es ¿dónde hay más recursos? ¿En el dibujo o en el artista? En el artista. Que lo puedes repetir las veces que quieras. Y puedes variarlo. Pero ¿qué ocurre si el artista se olvida de que es artista y se identifica con su dibujo? Esto se llama en ontología el yo superficial o yo ilusorio. Este soy yo. Y por eso, aunque lo que he dibujado no es muy bonito, no quiero que nadie me lo toque. Y por eso no paro de repetirme, yo nací así, soy así, siempre seré así. Pues lo que yo propongo en mis libros, en mis conferencias, en lo que sea, es que salgamos de la película del personaje con el que nos hemos identificado y nos reconozcamos como espectadores y guionistas, porque cuando tú te reconoces así, puedes crear una nueva historia. Fascinante. Yo profundo. Con eso vamos a proseguir enseguida, porque entramos en la parte central de lo que creo que todos ustedes tienen avidez de conocer y desde luego de entender. Y esto último, y de paso aplica para mí, estoy aprendiendo, tengo 70 años, soy un poquito mayor que el señor. Ya seguimos. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Latitud Cero, cerveza artesanal. Solo en Fogo de Chão, restaurante. En Hotel Marriott, Quito. Desde julio 25, en el Alhambra, San Borondón. Te luce mejor si te sale gratis. Usa la débito del Pacífico y tu compra puede salir gratis. Úsala en todos lados. Banco del Pacífico. Este final de esta entrevista con Mario Alonso Puch, en la cual estamos explorando la forma de llegar a las metas que Él nos propone con los caminos que Él nos abre. Y hemos visto que mucho depende de nosotros también. El Señor no es que te lleve de la mano ni está cada rato, ni tienes que leer y releer a cada rato tus libros, sino que hay que entrar en una fase de exploración y de introspección que exige de parte de ustedes tener mucho. Para otros poco, depende. Él mismo con todo su proceso. A veces hay un gatillador muy rápido. Y en otros casos, no se rindan, dijo también. No se impacienten. Ambas cosas me resultan muy difíciles, especialmente la una. Pero la que a mí más me intrigaba es el tema de la edad. Quienes más se acercan a tus
consejos y enseñanzas hacia tus caminos son gente madura, 40, 45 años. Las primeras conferencias que vi tuyas largas, y las primeras creo que se difundió, pero esos años ya fueron las del BBA, Sí. las de las primeras, y después eso ya se hizo un formato, Llevaba ya muchos años. ¿verdad? 15 años tal vez. Previo a BBVA. Ok, ya. ¿Eso tiene algo que ver con la edad? La forma en que se asimilan los conceptos y conocimientos. A los 70 años yo puedo cambiar. Mira, afortunadamente cuando estoy con las personas que van a las conferencias o leen mis libros o siguen los canales de YouTube, lo que sea, cada vez hay más personas muy jóvenes y ya incluso niños. Es verdad que la media es una media ya de personas que, aun siendo muy jóvenes, tú eres muy joven, con 70 años, están interesadas en crecer y en evolucionar, y esto lo estamos viendo con personas muy jóvenes. Mira, a tu pregunta te diré un sí más grande que el salón en el que estamos. Y te voy a dar varias razones. La primera razón, la que más nos abre los ojos, que es una razón de orden científico. La neuroplasticidad, la capacidad de formar nuevas neuronas, nuevos circuitos, dura toda la vida. Ahora bien, pide unos requisitos. El primer requisito es no decirte, en tu caso, no decirte ya soy demasiado mayor para aprender. Segundo requisito es decir, bueno, yo ya en el ocaso de mi vida, ¿a qué me voy a dedicar? El tercer requisito es no decir, bueno, yo con la edad que tengo, ya que puedo esperar. Oh. Y el cuarto requisito es darle la vuelta a todo esto y decir, tengo todo por hacer. Pues cuando eso sucede, eso genera un estado de ánimo, libera unos neurotransmisores en el cerebro, el más importante es BDNF, factor derivado del cerebro, factor creciente derivado del cerebro, que favorece que células madre que están en las cavidades cerebrales empiecen a desplazarse precisamente a la región donde el ser humano se reinventa, que son los hipocampos, por su forma de cabellito de mar. Y ahí es donde tú dices que uno puede empezar a esculpir su cerebro. Por supuesto. Nosotros esculpimos el cerebro a lo largo de toda nuestra vida. Y la primera persona en el mundo que lo intuyó, no podía mostrarlo, ganó el Premio Nobel de Medicina en 1906, don Santiago Ramón y Cajal. Ajá. Y dijo, todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Okay. Hoy es incuestionable que la ilusión, las ganas de crecer, el propósito, las ganas de contribuir, el no tirar la toalla, el seguir buscando cosas que te apasionen, todo eso culpa el cerebro. A ver, voy a decir, para ese señor que tú entrevistaste es muy fácil. Claro, él y tú también tienen una vida relativamente cómoda. Yo, en medio de las carencias diarias, no tengo empleo. En medio de las amenazas que hay en Guayaquil, no sé si vuelva vivo a la calle. Ok. En medio de los problemas de los hijos, no sé cómo sacarlos de esta inversión constante. No tengo tiempo para hacer lo que propone este señor. Mira, yo escribí un libro que se llama, hace años, que se llama Reinventarse, tu segunda oportunidad. Ajá. Lo escribí en 2010. En el 2008 hubo una de las crisis económicas más tremendas que se han vivido. Montones de personas perdieron el empleo. Montones de personas andaban por ahí sin saber qué hacer en sus vidas. Y esas personas dieron testimonios de cómo el hecho de empezar a leer se podía cambiar el cerebro, que uno podía reinventarse, hizo un clic en sus vidas. Es cierto, el que era arquitecto técnico se convirtió, compró una licencia de taxi y empezó a llevar un taxi. Es cierto que la persona que hacía una cosa se reinventó haciendo otra. Todos los testimonios, y algunos salieron en televisión, todos los testimonios hablaban de un renacer de la persona. Es decir, si tú pierdes el trabajo, has perdido el trabajo, lo que no has perdido es tu dignidad como ser humano. Que no tengas trabajo no quiere decir que no seas una persona válida. ¿Qué ocurre? Que si tú crees por no tener trabajo ya no vales, es que no vas a encontrar otro trabajo. Mira, me invitaron una vez a cenar y se sentó a mi lado, o me senté yo al lado de una señora
que se dedicaba a personas que habían salido de las empresas, recolocarlas, por decirlo de una manera un poco tosca, pero bueno, reubicarlas, digamos mejor. Y me dijo con verdadera, esto fue hace ya bastantes años, me dijo con verdadera tristeza, dice, mira Mario, han perdido sus empleos, les he conseguido nuevas oportunidades de empleo y llegan con una actitud hundida, llegan con los pelos revueltos, dice, y es una pena porque tienen un gran talento, pero se han hundido porque han perdido su trabajo. Y yo sufro, me decía ella, porque viendo que podrían recuperar su trabajo, no el de antes, un trabajo, ellos mismos han tirado la toalla. Entonces, que no estamos diciendo que esto sea fácil, nunca hemos dicho que este camino sea fácil. Lo que decimos es que este camino es posible y nadie nos va a garantizar tener éxito. Lo que no cabe duda es que si una persona, aunque pierda su trabajo, aunque esté en una situación económica difícil, si no pierde el ánimo, si sigue buscando, si va con una buena actitud, va con una buena disposición, es más probable que aparezcan oportunidades. No, yo es que quiero la seguridad solo tenemos una. Un día nos vamos de aquí. Ok. Sigamos por allí. ¿Dónde nos vamos el día que partimos de aquí? Hay una parte nuestra que desaparece, obviamente, que es la parte material, la parte física, vuelve a la tierra, y hay una parte que es lo que realmente nos define, es nuestra esencia, nuestro ser, que es eterno. ¿Tu energía dónde se va? Tu espíritu no desaparece. ¿Tu energía dónde se va? ¿Se transforma y dónde se va? Si yo pudiera contestarte a esta pregunta, mostraría un nivel de arrogancia tremenda. Okay. Yo te digo dónde me gustaría que fuera. ¿Dónde? Me gustaría que fuera con quien me creo. Me gustaría que la energía que pueda tener, la pequeña luz que tenga, se funda, es decir, se una con quien me creo. ¿Y con quién te creó fueron tus padres? No, con Dios. Con Dios. ¿Crees en Dios? Claro. ¿Desde cuándo? Pues diría que desde siempre. ¿Y por qué crees en Dios? Y cada vez más. Porque primero permíteme que defina para mí quién es Dios. Para mí Dios está descrito como amor infinito e incondicional, sabiduría infinita y poder infinito. Por tanto, no es una figura a la que yo tenga ningún miedo. Primer punto. Segundo, tampoco para mí es una figura que me esté mirando a ver si me porto bien para decidir si me voy para arriba o me voy para abajo. Tampoco es una figura que me ponga condiciones para que me ame. Por eso me parece lo más hermoso fundirme en esa dimensión. No me interesan imágenes de Dios en las cuales solo si me porto bien merezco su cariño. Solo si soy perfecto puedo ascender a los planos más altos. No me interesa porque eso no me mueve. Si Dios es amor infinito e incondicional, y por lo tanto poder infinito e incondicional, ¿por qué permite un mundo tan injusto? Es muy interesante lo que dices y hay un escritor por el que siento un gran aprecio, que es Albert Camus, nació en Argel, ganó el Premio Nobel de Literatura, sus escritos son espectaculares, era profundamente ateo. Sí. Y era, bueno, no, más que ateo, el ateo es el que va contra Dios, era agnóstico, como diciendo, okay. Agnóstico tirando al ateo negativo, que es el ateo que dice Dios no existe. Que ataca la creencia. No, ese es el ateo positivo. El ateo positivo ataca la creencia, el negativo dice Dios no existe, pero tú crees en él. Okay. Entonces él iba con un amigo suyo, eran pequeños, iban caminando por la calle, había otro chico por allí, pasó un camión, lo atropelló y lo mató. Y entonces al ver, se volvió a su amigo y le dijo, ¿ves? Mira arriba, y él calla. Muy interesante porque siendo el ateo, en su obra El verano, habla de que en medio del invierno descubrí que dentro de mí había un verano invencible, que no importa cuánto el mundo ataque, hay algo más fuerte atacando de vuelta. Entonces, de alguna manera él conectó con ese principio, ¿no? Es algo que de alguna manera puedes sentir que existe, no tienes que convencer a nadie de ello,
y tampoco tienes que sentirte avergonzado, sino todo lo contrario, en mi caso, por hablar de ello desde el respeto y desde el profundo. Maravilloso. Y la mención venía a propósito de que muchos creen que una condición sine qua non para hacer lo imposible es creer en Dios. Es necesario creer en ese concepto como tú lo hayas definido o como yo lo tengo definido, que es muy parecido. Si no igual. ¿Me permites que te cuente otra historia? Claro. Mira, había un señor que se llamaba Rowland Heiser, era un norteamericano, padecía una adicción tremenda al alcoholismo. Y había intentado por activa y por pasiva que alguien, un psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra, le ayudara a quitarse su adicción. No lo consiguió ninguno. El señor Rowland Heiser era un hombre que tenía recursos y sabía que había un psicoterapeuta, en realidad un psicólogo analista, que se llamaba Carl Gustav Jung. Vivía en Zúrich. Y él lo conocía porque Freud y Jung fueron compañeros. Jung no fue nunca discípulo de Freud, fueron compañeros desde 1907 hasta 1914, en lo que por incompatibilidad en su pensamiento Jung decidió abandonar a Freud. Bien, entonces Jung había impactado tanto en los Estados Unidos por la profundidad de su conocimiento sobre las dinámicas de la mente que el señor Heiser decidió ir a verle a Zúrich. Entonces le visitó y Jung fue la única persona que consiguió quitarle la adicción. Pero hubo un problema y la adicción volvió. Y el señor Roland Heiser volvió a visitar a Jung. Y Jung le dijo, mire, y por lo que conocemos de Jung, no era un prepotente ni un arrogante, era un hombre muy cercano. Le dijo, mire, es muy difícil que si yo no he conseguido que la adicción no vuelva, usted encuentre a otro psicoterapeuta que lo mantenga. Y le dijo lo siguiente, lo único que creo que le va a funcionar es una curación espiritual. Ríndase, pero no el rendir que usamos en español, no. Me rindo, sino el surrender. Correcto. Es la rendición. Entregarse. Admitir que hay algo superior. Entréguese a eso. El señor Heiser se curó por completo la adicción. Es más, él habló, y hay una carta que sí lo certifica, con los dos creadores de Alcohólicos Anónimos. Fascinante. Cuando uno lee los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, porque a mí me interesa mucho todo lo que implica la mente humana, en todos ellos está presente ese surrender, esa rendición, algo que nos trasciende. Lo cual les generó muchos problemas en las asociaciones que tenían en los Estados Unidos, porque ellos querían decir Dios. Ríndete a Dios, en el sentido de no de sometimiento, sino de surrender. ¿Por qué? También hay que entenderlo. Porque cuando se habla de la palabra Dios, hay personas que han tenido muy malas experiencias. Y entonces la misma palabra produce un sarpullido emocional. Y claro, por eso hay que matizar muy bien cuando uno habla de Dios, de qué está hablando. No de quién está hablando, sino de qué está hablando. Y entonces, por eso considero que hoy en día las psicoterapias que mejor funcionan son las que tienen un impacto ontológico. ¿Qué quiere decir? Que van a la esencia. Y si el ser humano en su esencia fuera espíritu, entonces ahí habría unas posibilidades de curación que otras son imposibles. Mira, los dos creadores de Alcohólicos Anónimos que hablaron con el señor Roland Heiser, uno trabajaba en la bolsa en Nueva York y el otro era un médico, el doctor Bob. El nivel de alcoholismo que tenían era tan brutal que les había arruinado la vida. Habían probado de todo. Y fue en el momento en el que se rindieron, en el sentido bello de la palabra, no en el sentido de sometimiento, se abrieron a una fuerza superior a ellos, se curaron por completo. Formidable ver cómo se conjuga o debe necesariamente conjugarse lo espiritual
con lo material, si se quiere, lo energético, Claro, el cuerpo con la mente, claro. para que esto tenga un mejor funcionamiento. Para concluir, cuéntame un par de cosas sobre la extraordinaria amiga, mujer, periodista, madre, que te contactó y te trajo para acá. Ella contaba recientemente eh, lo que hizo en su vida el viaje del héroe. Ella dijo que sintió que ese libro lo habías escrito para ella y que a raíz de eso ella se transformó, se motivó, vio una salida. ¿Cómo defines este reto y este camino que se ha impuesto Stephanie Spin en el Ecuador a raíz de la circunstancia de su hija? Yo considero que Stephanie Spin es un ángel en la tierra. Es una mujer que tiene una extraordinaria talla como ser humano. Exactamente. Y es una mujer tremendamente sensible no solo a su situación particular, sino a la situación de tantas madres, de tantas familias que hacen frente a un desafío de semejante calibre. Una persona que ha sido capaz de influir a nivel internacional, influir a todos los niveles en los que se puede influir y hacerlo siempre con una sonrisa. Entonces yo siento, aparte, un enorme cariño por Estefanía, una enorme admiración. Y yo creo que ella manda un mensaje fantástico al mundo y es cómo, haciendo frente a un desafío tan importante, en lugar de caer en la frustración, de caer en la sensación de miedo, en la sensación de impotencia, ella lo transforma en crecimiento, en transformación, en ayuda social, en colaboración. Es decir, es como la piedra filosofal, ¿no? La piedra filosofal decían que era capaz en la época medieval, en la alquimia medieval, de convertir el plomo en oro, ¿no? De convertir una situación que es muy difícil en oro puro, ¿no? Y por eso me parece que es un ejemplo para todos de cómo ante mares bravíos, tormentas que muchas veces podrían generarnos pánico, se puede avanzar con claridad, con serenidad, con paz interior y con confianza y generar un impacto absolutamente extraordinario, no solo en la propia vida, sino en la vida de muchísimas personas. Gracias a ti y gracias a ella por habernos puesto a este señor tan a la mano, tan cerca, porque accesible siempre ha estado por los distintos medios electrónicos ahora, y por esa inspiración es su vida tan bien descrita por Mario Alonso Puch ahora. Esta conversación tan fugaz, si quieren, tan distinta también, les sirva a ustedes como el inicio para emprender en ese viaje del héroe, para abrir las puertas, él se las acaba de mostrar en otros casos y están abiertas para caminar por el sendero que nos pone y para entender el fondo que hay en su conferencia, que nada es imposible si ustedes se los proponen en las condiciones en que él lo acaba de limitar. Este no es un encantador de serpientes más, no es el super coach que se conoce en castellano, no es el gran conferencista que todos van a celebrar. Es un ser humano mucho más profundo y trascendente, como sus enseñanzas se los acaban de comunicar. Aprovéchenlo, síganlo, estudienlo, cuestiónenlo también, entiéndanlo sobre todo. Porque en estas circunstancias complejas como las que vimos ahora, especialmente en el Ecuador, y a propósito de la mención que hizo un rato de la inseguridad del empleo, hay todavía otro mundo que descubrir y ver más allá del que nos puede atormentar todos los días. Si ustedes son capaces de distinguirlo, son capaces de controlarlo. Pero espero que me diga algo cuando vuelva. Estoy a tiempo. ¿Estoy a tiempo? Ya seguimos. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante.
ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Bueno, me referí al viaje del héroe, una de las obras más conocidas de Mario Alonso Puch. Sobre este tema también lo abordaron antes. La novela sigue una estructura que es el camino del héroe. El camino del héroe fue muy estudiado por un grandísimo científico, humanista, Joseph Campbell, norteamericano de Nueva York, y en él se basaron toda la saga, por ejemplo, de la Guerra de las Galaxias. Cuando George Lucas invitó a Joseph Campbell a su casa, a su rancho, Joseph Campbell se quedó sorprendido porque era lo que llaman un scholar, una persona dedicada a la investigación, y le invitó a un pase privado de la Guerra de las Galaxias y le dijo: sabes que me he basado en tu investigación. Y dijo: qué honor, ¿no? Joseph Campbell descubrió que en todas las tradiciones de Oriente y Occidente está registrado lo que se llama el viaje del héroe. ¿Qué es el viaje del héroe? Es ese viaje que te ayuda a trascender las ropas de mendigo y a encontrarte con la esmeralda. Es un viaje que te saca de tu zona de confort, de cómo te has definido: soy un mendigo. Te introduce en un mundo nuevo, jamás te has planteado que hubiera más de lo aparente, y te permite encontrarte con tu riqueza interior. Mario Alonso Puch pone mucho énfasis en el poder de las palabras, y en una entrevista anterior él explica a su interlocutora la diferencia entre decir esa es una persona deprimida y esa es una persona con depresión. ¿Qué quiero decir? ¿Notas alguna diferencia en lo que yo voy a decir ahora? Primero, es una deprimida. Segundo, es una persona que tiene una depresión. ¿Notas alguna diferencia? Bueno, la depresión es una enfermedad. Sí, pero ¿cuál te suena más dura? ¿Es una deprimida o es una persona que padece una depresión? Es una deprimida, me parece como un poco despectivo, ¿no? Exacto. Sí. Fíjate, aquí hemos identificado a una persona con una condición patológica. Es una deprimida. Hemos utilizado el verbo ser. El verbo ser define la esencia de una persona o la esencia de un objeto. Es una mesa, es una copa, es un tigre, es un águila, es un ser humano, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se coloca junto a la esencia de una persona una cualidad que es profundamente negativa, una característica, la depresión. Esto es distinto decir, es una persona que tiene una depresión. Es decir, tiene una depresión, no es una deprimida. ¿Por qué te digo esto? Porque hay que tener mucho cuidado con el tema de decir, es una persona tóxica. Porque le estamos poniendo a un ser humano una etiqueta que ya lo hace profundamente rechazable. Nadie quiere estar al lado de un tóxico. Nadie quiere estar al lado de algo que te envenene. Gracias por tu tiempo. Ha sido un honor, la verdad. Para mí también. ¿Ya? Créeme que esta es una conversación que entrará dentro de una categoría para mí muy querida, que es la categoría de las conversaciones inolvidables. Dios quiere que vuelvas
y sobre todo que disfrute Galápagos por primera vez, que tiene mucho que ver con lo que él es y ha hecho, la evolución de las especies y la regeneración de los seres que habitamos este planeta. Hasta la próxima entrevista verás el próximo sábado a las 22 horas. Este Veraz especial llegó a ustedes gracias a Banco del Pacífico, Universidad de Especialidades Espíritu Santo, UES, Interagua, Fogo de Chão, Banco Bolivariano. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.